¿Crees que hoy podrías haber sido un poco mejor persona? Vivimos en la sociedad del sálvese quien pueda, del trozo más grande pa' mí, y del no decir te quiero porque bueno, ella ya sabe que la quiero. Así que en Consum, como somos una cooperativa y para nosotros las personas son lo más importante, quisimos hacer algo para cambiar esta tendencia. Decidimos dedicar un día para poner en valor a las personas. Y como no existía, pues nos lo inventamos. Y así nació el Día de las Personas. Pero además este año también queríamos demostrarles la fuerza que tenemos todos juntos para conseguir algo grandioso. Que en el Día de las Personas todos fuéramos un poco más personas. Entonces hicimos lo que siempre decimos, darles voz y escuchar sus consejos para mejorar como personas. Abriendo la megafonía de todas nuestras tiendas a todo el mundo. Emprendimos un tour por todo el arco mediterráneo, recogiendo consejos de clientes y trabajadores que se convirtieron en protagonistas de nuestra campaña de convocatoria para el Día de las Personas. Les vimos y escuchamos en todas partes. Hola, soy Jordi de Tarragona. Soy Aida, soy de Valencia. Hola, soy Jesús, de Roqueta de Mar. Hola, soy Maria, de Almeria. Hola, soc Ivan, soc d'Almussafes i el meu consell és que no et facis el despistat i deixis el teu seient al bus als més majors. También creamos una página web donde recogimos más de 7.000 consejos y llegó el Día de las Personas. Y más de 90 marcas se sumaron a la acción. Bueno, y no solo las marcas. Conseguimos más de 5.300.000 impresiones en una hora y fuimos trending topic en la Comunidad Valenciana y tendencia a nivel nacional. Pero lo más importante, en nuestras tiendas se escucharon más de 20.000 consejos. Mamá, soy Mercedes, tu Rappi. Aunque no te lo diga muchas veces, te quiero. Que la gente te quiere. Demostrando no solo que ellos tienen voz en nuestra cooperativa, sino que juntos podíamos conseguir algo enorme. Que en el Día de las Personas fuésemos más personas. Hola, soy Merche, de Alicante. Simplemente es deciros que hay que levantarse por la mañana y dar amor a los demás.